Vale, pues vamos a arrancar la parte de programación después de esta pequeña introducción fuera de cámara en la que habéis tratado de sonsacarme sobre variables y demás. Vamos a ver qué nos encontramos. La idea, como os dije en la anterior sesión, era arrancar desde lo más básico, básico, básico. Así que voy a presuponer que no hay ningún conocimiento de programación y vamos a arrancar desde lo más abajo. Y lo más abajo, bueno, lo primero es entender que un ordenador es una calculadora. Punto. No, y hasta ni siquiera es una gran calculadora, porque hay que explicarle cómo tiene que hacer las cuentas. Esto quiere decir que todo tenemos que contárselo, todo. Lo que pasa que, bueno, se han ido generando entornos y lenguajes y demás que nos facilitan mucho las cosas, pero entendamos que un ordenador lo que va a hacer son cálculos y es muy bueno haciendo cálculos, haciendo muchas veces los mismos cálculos y repitiendo muchas veces las mismas cosas. Con lo cual, y guardando, además de eso, guardando información, almacenándola en discos duros, en memoria o en donde corresponda. Con lo cual, lo primero que vamos a ver es cómo se almacena esa información. Porque, claro, yo le puedo decir, voy a empezar ya a compartir la pantalla. Compartir. Bueno, no. Un segundo. Esto por aquí. Y ahora sí. Vale. Bueno, pues lo que os decía. Para empezar, un ordenador es una calculadora. Entonces, yo si le digo, dentro de un entorno adecuado, 3x3, ya veis ahí abajo que se lee a tamaño suficiente o queréis que lo haga más grande. Se ve bien. Bueno, pues si yo le digo 3x3, un segundo que admita colla, me dice que son 9. Vale, ¿qué pasa? Que si yo esto tengo que hacer operaciones más largas o tengo que tratar de resolver con los valores que ya me ha dado y demás, pues tendré que, de alguna forma, trabajar como con la calculadora, metiendo en la memoria de la calculadora, pues los valores que correspondan. En una memoria simplemente haría, pues, este valor lo meto a memoria y listo. Eh, en programación lo que tenemos son las variables, que es probablemente uno de los conceptos básicos, fundamentales de programación. Es la forma en la que vamos a almacenar toda la información que tengamos, vamos a almacenarla en una variable y vamos a acceder a ella en una variable. Podemos pensar que es, pues eso, como la memoria de una calculadora o que es, yo qué sé, como una caja de zapatos en la que metemos distintos papeles con datos anotados que vamos recogiendo una y otra vez. Vamos recogiendo, vamos cambiando, vamos poniendo de una caja en otra, vamos copiando de una caja a otra. Pero en el fondo no deja de ser eso, pues un espacio, un recipiente en el que vamos depositando esos valores. Valores que veremos de qué tipos pueden ser, pero que realmente poco más vamos a hacer con ellos. Ojo, poco más en el sentido de que poco más que almacenarlos y leerlos. Después veremos que con esas variables vamos a utilizarlas pues, para absolutamente todo. Cuando necesitemos intercambiar datos, cuando necesitemos calcular datos, cuando necesitemos recuperar datos completos o parciales, en fin, vamos a tener siempre que utilizar las variables. En concreto, en JavaScript se utilizan tres comandos o tres palabras reservadas para declarar una variable. Esto de declarar las variables lo que quiere decir es que de alguna manera yo tengo que avisar al sistema, al ordenador, de que voy a utilizar esa variable. ¿Por qué? Bueno, pues porque la memoria es finita
y el ordenador de alguna forma tiene que ir preveyendo, tiene que ir dejando sitio en la memoria para almacenar esas variables, para almacenar esa información. Entonces, bueno, pues hay lenguajes que no solo te piden que declares la variable, no solo te piden que digas que vas a utilizar una variable, sino que además te piden cuál va a ser el tamaño que va a tener, dónde la vas a colocar, bueno, muchísimos datos para físicamente colocarla en la memoria. Pero digamos que según vamos subiendo de nivel de abstracción en los lenguajes que utilizamos, pues digamos que son más permisivos y se encargan ellos por detrás de muchas más cosas. En este caso, JavaScript es un lenguaje de muy alto nivel, en el sentido de que tiene un nivel de abstracción muy alto, entiende o da por hechas muchas cosas, por lo tanto, no nos vamos a tener que preocupar de saber si las cosas nos caben en memoria o no, ni vamos a tener que preocuparnos de vaciarla cuando está llena, ni cosas de esas. Simplemente cargamos en memoria, pero sí nos va a pedir el software, el programa, el lenguaje, que le avisemos, oye, mira, que quiero que me reserves sitio para una variable. ¿Cómo hacemos esa reserva de sitio? Pues declarando las variables. Entonces, lo primero que hacemos es, como decía, hay tres formas. La tradicional era var, pues variable, y ya tengo la variable definida. Aquí, aunque dice indefinido, indefinido es el valor que hay dentro de la variable. De hecho, podría haber dicho var variable igual a 10, por ejemplo. ¿Eh? Y ahí tengo. Cuando llamo a la variable, cuando escribo la variable, esa variable se identifica o equivale al contenido que tiene. De tal manera que yo puedo ahora, por ejemplo, hacer ese 3 por 3 que tenía antes, además multiplicarlo por variable. Y me da 90, lógicamente, porque son 3 por 3, que eran los 9, más, o sea, por los 10 que he almacenado, el valor que tiene esa variable. Esa variable va a equivaler siempre en todos los cálculos, en todas las operaciones, al valor que yo le he dado. Como decía, no me voy a meter tampoco en cuál es la diferencia entre var, let también, variable, igual a 100. Bueno, claro, aquí ya, fijaos el primer error que tengo. Yo he declarado una variable anteriormente y ahora he querido declarar otra variable, hacer una nueva declaración con el mismo identificador. Claro, el sistema dice, ojo, que ya hay una que ha sido declarada, no puedes declararla dos veces. ¿Perdón? Me parece ir a hablar. No, bueno. No puedes declararla dos veces. Lo que puedo hacer es let variable 2 igual a 100. Y entonces tengo, por un lado, variable, que vale 10, y variable 2, que vale 100. De hecho, pues variable por variable 2 igual a 1000. Ojo, también podría, bueno, repetir segundo, si esto funciona así. Yo puedo utilizar cuantas veces quiera esta identificación, porque lo que estoy haciendo es en cada ocasión llamar al valor que tiene almacenado. Bueno, como decía, no me voy a meter en cuál es la diferencia entre var y let, tampoco creo que tenga sentido aquí, ni mucho menos. Simplemente quedaos con que de un tiempo a esta parte lo que se recomienda es que utilicemos siempre la palabra reservada let. Let que nos va a permitir, pues eso, asignar espacio, reservar espacio para una variable. Las variables las podemos definir, las podemos declarar como vimos antes. A ver. Sin darle valor inicial, de tal modo que variable es igual a simplemente reservamos el espacio. Veis que ahora no tiene valor. O podemos declararla ya indicándole el valor que tiene. De tal forma que no solo reservamos el espacio, sino que además le metemos ahí ya un dato, el que sea. Yo estoy utilizando números, pero vamos, perdón.
estoy utilizando números, pero podría asignar a la misma variable valor de la variable, contenido de la variable. Y entonces variable 2 sería el texto que acabo de meter. Pero bueno, esto lo vemos un poquito más adelante cuando veamos tipos de datos. Como digo, decía, hay tres formas de meter estos datos de declarar estas variables. A ver que no tengo el chat abierto y he visto que teníamos ahí. Me duelen los ojos de ver esto. Vale, José María. José María es un enamorado del JavaScript, con lo cual, bueno, lógicamente no puede soportar ver que alguien esté utilizando su lenguaje favorito con tanta alegría. Pero por lo demás, eso, sabed que nos va a servir, por su simplicidad precisamente, nos va a servir para meternos de forma bastante cómoda en esto, por lo menos en las partes básicas de la programación. Después ya vendrá José María a explicarnos C# con patrones de programación y demás. Pero de momento nos quedamos aquí. Como decía, tenemos var, let, que es otra forma de declarar la variable, y una forma de declarar la variables también, que es de constante. Constante variable igual a 1000. Bueno, la diferencia fundamental es que cuando yo utilizo variable con mayúsculas, cuando yo defino la constante variable, no me permite cambiarle el valor. ¿Por qué? Pues lógicamente porque es una constante. Entonces yo defino una constante en cualquier punto del programa, cada vez que yo llame a variable con mayúscula, me va a dar el valor declarado inicialmente. En este caso, 1000. Me diréis, hombre, ¿y para qué me vale tener una variable que no puede cambiar de valor? Bueno, pues sirve, por ejemplo, para definir, yo qué sé, pues cantidad de elementos que tenemos como constantes. En nuestros cálculos muchas veces pues trabajas con constantes como la más evidente, pi. Bueno, pues pi tiene un valor constante que yo puedo asignar a una variable y en vez de estar metiendo 3.141592, meter pi y que me calcule directamente. En el día a día, pues hay bastantes situaciones en las que necesito o me conviene utilizar constantes. Y ya está. Estas son las formas de declarar variables, que es el paso previo a utilizarlas en JavaScript. Casi todos los lenguajes, casi todos, me piden que declare primero las variables. Una vez que las tengo declaradas, ya podré empezar a trabajar con ellas. En muchos casos me pide directamente que la declare diciendo qué tipo de información va a tener en su interior, pero en JavaScript, como es un lenguaje, pues lo que se dice muy débilmente tipado, pues no me obliga a decir qué tipo de información voy a almacenar en esas variables previamente. De forma, bueno, muy sencilla. Ya están declaradas las variables, no hay más cosas. Ahora, ¿cómo las vamos a usar? Pues como decía antes, imaginemos let A igual a 2, let B igual a 5, let B igual a... Bueno, pues estas variables, una vez que las tengo definidas, yo las puedo, como vimos antes, puedo hacer incluso let C igual a A por B, ¿no? Puedo empezar a calcular con estas variables de tal forma que, bueno, justo C la puse con 5 por 2, vamos a hacerla con 5 más 2. Lo el predictivo es un poco coñazo a veces. Como decía,
Ahora las variables podríamos estar utilizándolas pues, para sumarlas, para operarlas, para mostrarlas por pantalla, para sacarlas dentro de un mensaje, en fin, para lo que nos parezca que podamos necesitarlas dentro de nuestro flujo de trabajo. En este caso yo estoy trabajando directamente sobre la consola, pero si no, pues tendría que, si lo estuviese haciendo desde un programa, desde una hoja de HTML, desde una página web, o lo estuviese haciendo desde un programa que corra directamente en el ordenador, podría utilizar las variables para imprimirlas, entre comillas, en la pantalla. Una forma de sacarlas, por ejemplo, pues con el alert, pues por ejemplo, a...